Bienvenidos al podcast de Roja, conversaciones reales sin verdades absolutas. En este espacio hablaremos desde el corazón y de una manera profunda. Acompáñame a vivir esta experiencia. Comencemos. Creo que, pues, como que me ibas respondiendo una pregunta que tenía y era cómo encontrar ese equilibrio entre la vida espiritual y esa vida terrenal, porque, o sea, si te soy sincera, yo soy una persona súper polifacética, entonces yo puedo estar haciendo acá el podcast contigo, haciendo yoga y todo lo demás, pero mañana puedo estar escuchando a Jason Jiménez y me encanta, o sea, me encanta, puedo decir que soy muy agropecuaria, Ujú, pero también me encanta escuchar música, medicina y me encanta, o sea, son los dos lados y a veces me he cuestionado, o sea, me he cuestionado muchas veces ujú. realmente, Sí. porque uno piensa, ¿y qué pensarán? ¿Y qué dirán? Pero ¿y Ujú, cómo digo que soy espiritual y que me gusta, que estoy en este despertar? Pero si al otro día me ven en un concierto de música popular, entonces, no sé, no estoy siendo coherente con lo que pienso, con lo que hago. ujú. O sea, eso a mí personalmente me ha costado mucho y siento que, o sea, me he cuestionado mucho Sí, y siento que ha sido una de las cosas que me ha llevado a tomar la decisión de hacer un podcast, porque yo digo, si yo me siento así, muchas personas se pueden estar sintiendo así, total. ¿sí? Entonces, no sé, ¿tú cómo ves del otro lado, tú cómo lo ves y cómo llevarías como el equilibrio? Okey. Primero que todo, lo más importante es que si una persona realmente integra dentro de sí que es espiritual, nunca te va a juzgar. Eso es lo primero. Si alguien sí te juzga y te ve con esos ojos críticos de, okey, Natalia, ¿por qué está haciendo esto? Pues, primer error de esa persona, ¿no? Porque si yo empiezo un camino de transformación de mi ser y yo quiero juzgar a los demás por cómo se ven, por cómo se visten, por la música que escuchan, Ujú. pues, entonces primero tengo que revisarme a mí mismo. ¿Por qué estoy juzgando? ¿Por qué estoy hablando del otro en vez de estar enfocado en mí? Pero algo que yo creo, Nata, que eso muchas personas lo hemos sentido también. Claro, Mm. porque como se vuelve lo mismo, lo que decíamos ahorita, esa moda también se convierte a veces en lo mismo que han hecho ciertas religiones en el mundo, que es dogmatizar. Entonces, si tú eres espiritual o haces prácticas espirituales, te tienes que vestir de cierta manera, tienes que hacer ciertas cosas y no puedes, no te puede gustar otras cosas que no están muy afines con el tema espiritual. Pero no, eso no tiene nada que ver. Yo pienso que el ser espiritual es definitivamente conectarte con lo que a ti te gusta, con lo que a ti te hace sentir bien, con tu verdad. Y si a ti te hace sentir bien escuchar cierta música hoy y otra música mañana, pues me parece muy lindo. Y eso es que esa es la vida, Nata. La vida es dualidad. Siempre le explico a mis pacientes, a mis amigos, a la gente, y me lo explico a mí misma. La vida es una constante dualidad, es la luz y la sombra, es la oscuridad y la mañana, no sé, la noche y el día. Y eso mismo es nuestros propios gustos, no nos tenemos que ir por un solo camino porque ahí es donde empieza lo mismo, el dogma, el estar solamente enfocados en una cosa sin mirar todo lo demás, porque yo considero que tú escuchando la música Sí, popular claro. también te sientes muy feliz. Sí, total. Yendo a una ceremonia conmigo en También alta me siento vibración, súper feliz. también te sientes muy feliz. Entonces, qué lindo poder expresar en este podcast que todos estemos como más relajados, ¿no? Como que cada persona viviendo su vida con su verdad, con sus prácticas, está maravilloso siempre y cuando sea una buena persona. Mira, el fin de semana pues entendí o recibí un mensaje muy bonito Ujú, en la medicina donde me decían que la importancia de vivir mi propia verdad, o ujú. sea, la importancia de vivir mi vida como yo considero que debe de ser, lo que a mí realmente me hace feliz. Ujú. Y pues obviamente, y hago la claridad, pues mi verdad, lo que a mí me hace feliz, sin hacerle daño, obviamente, a otras personas. Claro. Pero lo que tú dices, si a mí me hace feliz hacer una cosa hoy, hacer la otra mañana y hacer muchas otras cosas diferentes al ámbito espiritual, pues ¿por qué no lo hago si a mí me hace feliz? Si yo me quiero dedicar al mundo espiritual, pero tengo 5 títulos, pues ¿por qué no lo hago si sencillamente a mí me hace feliz? ¿A quién le tengo que demostrar lo contrario? Y me lo Claro. decían y me cuestionaba. Y estoy en esa dualidad hace meses Claro. y me encanta como cada vez llegar a lo mismo.
como que aquí lo que realmente importa soy yo. Si yo estoy bien, si yo estoy feliz con lo que hago, probablemente voy a poder llegar a muchas otras personas que buscan lo mismo. Claro, totalmente. Y es que tu verdad también va cambiando, ¿no? Así sí, Porque uno va evolucionando. uno va evolucionando, uno va estando en diferentes momentos de su vida, en diferentes ciclos, donde está perfecto cambiar y sentirme más identificado con algo, porque es precisamente ese momento, o más bien ese evolucionar de mi propia alma. Y tú me haces recordar cómo cuando las personas van a nuestra casa en alta vibración y como que se dan cuenta que mi papá y mi hermana son médicos de profesión, como que, ¿en serio? O sea, y los médicos ya se están dedicando a estas prácticas espirituales. Sí, porque es que las prácticas espirituales también tienen un conocimiento científico que ya está siendo estudiado por muchos otros profesionales a nivel mundial y que no necesariamente nos vemos físicamente siempre como hippies, ¿no? Somos cada uno en su profesión, viviendo desde la parte espiritual, enseñando la parte espiritual, pero siendo muy reales también en lo que somos, en lo que nos gusta, en la música que escuchamos, en que también en ciertas ocasiones yo tengo que tener mi criterio como psicóloga y en otras ocasiones como esa sanadora, por así decirlo, con todo ese conocimiento de la parte holística, pero que seguimos siendo personas, que tenemos gustos diferentes y que podemos perfectamente como hacer una cohesión ahí con todas las cosas que nos gustan, ¿sí? Teniendo presentes que somos seres holísticos, o sea, una, es una mezcla de muchos aspectos para vivir de una manera más tranquila. Pero otra cosa que hablábamos ahorita, súper importante, que obvio, el camino espiritual mismo te va transformando. Va a llegar el momento en el que tú no te sientes ya identificado con algo y eso también está bien, que ya no te sientas identificada con, no sé, comer carne y la dejes, con Sí, tomar licor y lo dejes, sí, pero que no sea por seguir lo que otros te dicen, total. de que eso es ser espiritual. No, es cuando tu alma realmente te lo Lo indica, sienta. lo sienta, exactamente. Así. Eso, también te quería preguntar, ¿en qué momento te diste cuenta Ujú. que la parte espiritual, esa parte holística, podía ser como un complemento para tu profesión como psicóloga Bueno, o que podía impactar de una manera diferente a tus pacientes? bueno, es una pregunta muy linda porque da pie a contarte, a contarles como un poquito de cómo ha sido este camino de mi vida, pues que no ha sido de tantos años tampoco, yo tengo 25 años, pero mira, cuando yo estaba en el colegio a punto de empezar la universidad, yo siempre supe que yo necesitaba dedicarme a algo humanista, ¿sí? Una Okey, rama, porque no me sentía identificada con algo tan estructurado, algo que tuviera que ver con matemáticas, con cálculo, no, nada de esas cosas. Entonces yo siempre supe que yo quería algo donde tuviera contacto con la gente. okey. Inicialmente quería estudiar antropología, no lo pude hacer porque estaba muy chiquita, entonces sí o sí quise la carrera de psicología. Casualmente, Nata, el universo, Dios es tan mágico que en toda mi familia tiene algo que ver con la salud, sea emocional o sea física, ¿no? Y bueno, yo estudio mi carrera, en ese momento cuando estaba en la universidad estaba haciendo algo totalmente diferente, trabajando en una compañía totalmente diferente, pero que también me hacía muy feliz y me hizo conocer muchas cosas de la vida, aprender mucho de mí y cambiar cosas que ahora agradezco mucho haber vivido ese ciclo de mi vida. Pero siempre, siempre, pues ahorita te contaba, desde mis 15 años me gustaban las cosas diferentes, por así decirlo. Pero el momento en el que yo decido como no irme por esa rama clínica de la psicología, sino por la parte holística, definitivamente fue gracias a mi mamá, que ella fue la que empezó el proyecto de alta vibración, siendo terapeuta holística, ayudando a muchas personas desde ese lado de la sanación de sus linajes, del linaje materno, del linaje paterno, hablar desde los traumas de una manera diferente. em, bueno, desde ese momento yo me doy cuenta que ese camino primero me había ayudado mucho a mí, a entender mi vida, mis momentos de esas emociones tan difíciles, entenderlas con esas prácticas de las terapias holísticas. Y yo dije, no, esto perfectamente va enlazado con la psicología. Y bueno, y también
cuando empezamos a transitar por el camino de las medicinas ancestrales, desde la psilocibina, los honguitos, claro, ahí fue súper necesario estudiar también cómo esto ayudaba con la parte psicológica, también con la parte física y de sanación, obviamente. Y ahí ya me metí de lleno con la psicología, dejé mi trabajo anterior y a estudiar también pues de las terapias holísticas para ayudarle a la gente desde todo ese complemento. Desde la parte médica, pues mi papá y mi hermana, mi mamá desde la terapia holística y yo desde la parte psicológica, haciendo esa cohesión de conocimientos para ayudarle a una persona. Ese fue como el caminar, pero como te digo, lo principal fue que todas esas prácticas me ayudaron primero a mí Ujú. y a toda mi familia. Y yo dije, no, esto hay que compartirlo también con la gente. Y porque tampoco nunca me sentí muy identificada con la psicología clínica, porque también es como encasillarte en algo, encasillarte en que tú tienes esta enfermedad, este diagnóstico. No, me gustaba siempre ver más a las personas desde una mirada holística, desde un todo. Ese fue mi proceso. Qué bonito. Me encanta porque sí, creo que ahora muchos profesionales están como, o sea, se están saliendo un poquito de esa parte clínica o de lo que estamos acostumbrados a encontrar de pronto en una universidad, en un hospital, y siento que ahora los profesionales son un poco más humanos, como que tú hablas ahora con un médico, con un psicólogo, y como que tú realmente sientes que cada uno de ellos va como más allá, como que va a la raíz, ¿sí? Y eso me parece muy bonito y creo que eso hace parte de la evolución, de ese proceso de transformación en el que todos estamos, que al final Claro, termina siendo un despertar. claro que sí. Entonces, bueno, yo creo que ya es como para ir cerrando y antes de cerrar, yo quisiera que le digamos como a todas las personas que nos están escuchando, ¿cuáles son como esos momentos en los que tú dices, mira, yo cuando estuve en ese momento, esto me funcionó? O que puedan ser como esas ayudas, esas herramientas que uno puede tomar en ese momento, ese despertar, o cuando uno dice, siento que sí, siento que estoy en ese camino, quiero más información, quiero como saber más, pero ¿qué hago? ¿Sí? ¿Qué Ujú. camino coger? ¿O cuáles pueden ser esas herramientas? Bueno, yo pienso que las herramientas más básicas que yo siempre utilicé y utilizo, por ejemplo, los videos de YouTube. En YouTube hay una gran cantidad de información muy positiva, los mismos podcasts que te ayudan a ver una mirada de la vida muy diferente, libros que te sirvan realmente, los libros de autoayuda de verdad son muy buenos, o sea, tú empiezas a entender cosas de tu vida, de tus propios sentimientos, pero Nata, yo considero, pues ya que me dedico a esto, que el camino es lo que la vida también te vaya presentando. O sea, si tú te sientes identificado con el tema pues con el tema espiritual y buscas empezar a hacer prácticas para encontrarte, para ver qué es esto entonces que hay del otro lado, entender la vida desde una mirada diferente, pues que primero investigues muy bien los lugares en donde vas a estar. O sea, Ay, si vas a hacer medicinas ancestrales, hongos, yagé, investiga bien, o sea, que hayan personas que también te puedan decir, bueno, mira, te lo recomiendo o no, no te lo recomiendo, me fue bien, me fue mal, o simplemente prácticas tan sencillas, Nata, cuando nos encontramos en esos momentos de ansiedades que no entendemos, tristezas profundas, pérdidas, duelos, tusas, que podamos tener prácticas tan sencillas como, no sé, pon en YouTube una meditación guiada para la ansiedad y simplemente siéntate en tu sofá, siéntate en tu cama y hazlo. Eso ya es una práctica espiritual. Ve a un parque, realmente conéctate con la tierra, con la naturaleza. La naturaleza tiene mucha vida y mucha sabiduría. Entonces, cosas como esas, Nata, tan sencillas, que no es encontrar el camino espiritual solo en algo extraordinario, o sea, solo en una ceremonia, no cae. Considero que esto está en todo momento, hasta esta conversación que estamos teniendo tú y yo acá ya nos está abriendo un poco más el corazón, nos hace, no sé, más empáticas, más solidarias, más amorosas, más bondadosas. Yo pienso que en esos momentos solamente es bueno, hacer estas prácticas que yo te recomiendo desde, o sea, que tú lo puedes hacer solo, pero también buscar a tus amigos, buscar a tu familia.
Total. En todas las personas de tu alrededor hay grandes maestros. Yo siento que esa es otra Total. cosa que también nos daría Me mucho encanta. pie para hablarlo, Sí. pero definitivamente buscar ayuda, no quedarte solo con tus propios pensamientos y emociones que a veces son muy abrumadores. Mira, eso que tú me dices de como para complementar, Ujú. yo siento que mi despertar ha sido a través de personas, o sea, como por mi personalidad o mi numerología, que eso es otro tema. Soy una persona que también soy muy curiosa, como Ujú. de dónde proviene y por qué, y quiero saber más. Sí. Entonces, como que siempre en mi vida, como que han llegado personas que me han hablado de diferentes temas, como Sí. que llegan y me hablan de, no sé, del viaje hace muchos años, desde hace muchos años. Entonces, después voy de un amigo que, o sea, es literal, arregla celulares. Y él fue el primero que me habló del viaje, que me habló de astrología, me habló de infinidad de cosas. Y así sucesivamente iban llegando más personas que me hablaban de temas que como que yo no me involucraba, pero me encantaba escuchar, como que, ay, Ujú. es en serio, que la arbolaria, que después que las energías, que los chakras, yo quiero saber más, quiero saber más, hasta el punto de llegar acá y bueno, ya haber transcurrido infinidad de procesos Ujú. y darme cuenta que ese despertar o ese proceso también está a través de personas. Y como Sí. hay personas que te traen información, también hay personas que son maestros de vida que te vienen a confrontar Ujú. y a mostrarte lo que tú dices. Unos sacan tu luz y otros sacan tu sombra. Y eso también te lleva como a cuestionarte y a evolucionar en tu proceso. Totalmente. Imagínate que yo tengo una paciente, me hiciste recordar esta semana pasada que la atendí y ella me decía como que Aleja, tengo un sentimiento muy triste porque me siento como un poquito cansada de mis propios amigos, de mis amigas, de mis amigos. Total. Y yo le decía, ¿por qué? Me dijo, es que cuando yo me veo con ellos, solo me hablan de problemas, de situaciones, se quejan, se quejan, se quejan. No, mira que yo ya no me siento como en ese, como la capacidad de sostener ese tipo de conversaciones. Y Total. yo le decía, claro, y es que no es que seas egoísta por no querer compartir con ellos, es que simplemente tu energía está vibrando en otro tipo de frecuencia, quieres otro tipo de conversaciones y eso también está bien, lo que hablamos ahorita, el cambio, la transformación. Pero qué lindo, Nata, nosotras poder tener la capacidad o cualquier persona que empiece el camino espiritual de iluminar la vida de otros, de no ser ese punto de queja, ese punto de, no sé, de tristeza, sino que antes iluminar el mundo, lo necesitamos mucho todos. Total. Entonces, ese es otro aspecto de la parte espiritual y de por qué eh, uno va cambiando, uno se va transformando, porque uno entiende la importancia de eso, de ser luz en la vida de otros. Es muy importante el mensaje que tú llevas a un amigo, a una amiga, a tu familia, puede ser de super esperanza o de hundir cada vez más a esa persona. Entonces, creo que eso también es otro tema muy bonito que estamos tocando acá. Esto me encanta. Y bueno, para cerrar, yo Ujú. quiero como recordarles que tanto Aleja como yo estamos en este proceso, llevamos años en ese proceso de conocernos, ¿sí? De conocer esa luz y esa sombra, que no siempre somos luz, que no siempre estamos riendo, que no siempre estamos felices, que Claro. hemos tenido momentos de quebranto, de tristeza, de dolor, de ansiedad, hasta de depresión. Ujú. em, pero eso no nos hace más o menos que la otra persona que está escuchando ese podcast y que así como nosotras hemos vivido como esa montaña rusa de emociones y de situaciones, pues también allá del otro lado también puede estar una persona como viviendo alguno de esos momentos, tal vez de Claro, mucha felicidad como también de mucha tristeza. claro, Y total. como que mm, decirles que en este espacio espiritual, en este proceso espiritual, pues todos son bienvenidos, ¿sí? No importa o las creencias o lo que sea, pues siempre va a ser bienvenido y en el momento que se sienta ese llamado, porque también pues, hay personas que pueden estar escuchando y digan como que este par de locas que, sí, como pueden también otras personas decir como que me encanta lo que están diciendo este parte loca. Ajá, Así exacto. que, pues
está bien, ¿no? Creo que el propósito al fin y al cabo de este podcast era mostrar nuestra propia verdad, o sea, nuestra propia verdad, no tiene que ser la tuya. Así que si llegaste hasta aquí, muchas gracias, me siento como toda una podcast. Soy consumidora de podcast, me encantan. Sí, Entonces, este proyecto como que me emociona muchísimo. Aleja, gracias, gracias, porque todo el amor. gracias, te quiero y espero que este sea el primero de muchos más espacios que vayamos a tener juntas. Así que mil gracias y bueno, esperen el siguiente. Chao.